Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores, basado en valores, Pedregal Majes. Razonamiento verbal 1, tercer año de secundaria. Tengan muy buenas tardes, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 3, tema 2, la inferencia. La inferencia. Para nosotros inferir primeramente, estudiantes, nosotros tenemos que saber, ¿no?, leer. Pero leer, pues, significa, alumnos, entender, comprender un texto. Existe, alumnos, el relacionar, ¿no? Se puede criticar, podemos superar esas ideas que hay en ese texto. Sobre todo hay una comunicación, ¿no? Y esta comunicación se llama, pues, interacción, alumnos. ¿Entre quién? Entre el lector, o sea, el que lee, ¿no?, y el texto. ¿Y qué es la comprensión de textos? Si es comprender, acá se da un proceso en la cual el que lee, en este caso el lector, elabora, ¿no?, ¿qué? Un significado. ¿Pero de qué va a sacar el significado? De esa interacción entre el lector y el texto. Pero esta comprensión se da a través, alumnos, no solamente de una lectura o dos lecturas. Se requiere de experiencias. Y si digo experiencias, o sea, son varias, ¿no?, en la cual nosotros tenemos que decodificar, no codificar, decodificar, o sea, entender, comprender, o si no, se utiliza también la palabra descodificar. Ojo, descodificar o decodificar viene a ser lo mismo, estudiantes. ¿Pero qué vamos a descodificar o decodificar? Ideas, párrafos, ¿no?, frases, enunciados, oraciones. ¿Alguien más nos va? Arturo. Bueno, sí, bueno. ¿Y qué es inferir, pues, alumnos? ¿Qué es inferir? Inferencia, alumnos, para poder referir a afirmaciones. Y esto se da, alumnos, de una forma análoga, de acuerdo a la información que se nos está brindando. Puede ser explícitamente, ¿no?, lo que está expresado en el texto. Veamos las inferencias lógicas, alumnos. Tenemos la inferencia por deducción, deducir. Cuando es deducción es de lo general a lo particular. Esta inferencia, alumnos, se da desde las causas hacia los efectos. Claro, general a lo particular, efectos. O desde lo universal a lo particular. Hay veces, alumnos, que esto nace de ideas o afirmaciones generales para luego llegar ¿a qué? A conclusiones, ¿no? Pero estas conclusiones son particulares. Tenemos un ejemplo, alumnos.
en la diapositiva. Y dice así, ¿no? Y ustedes también lo van a leer. En el Perú, los modernistas se rebelaron contra la discriminación de los indígenas por parte de los criollos. También lo hicieron contra el idioma español y buscaron renovar su vocabulario mediante la incorporación de palabras provenientes de otros idiomas. Volvámonos a leer de nuevo, a ver una vez más. En el Perú, los modernistas se rebelaron contra la discriminación de los indígenas por parte de los criollos. También lo hicieron contra el idioma español y buscaron renovar su vocabulario mediante la incorporación de palabras provenientes de otros idiomas. Lo tenemos en rojito, donde dice, de lo anterior se infiere, ¿no? Por inducción. Antes les he dicho por deducción, ¿correcto? En cuanto a lo que es la inducción, alumnos, es todo lo contrario a la deducción, porque es de lo particular a lo general, alumnos. Es todo lo contrario. Por eso, de lo anterior se infiere inductivamente, porque habla de modernistas. ¿Quiénes son? Los modernistas, que se han distanciado de la tradición española. Porque ya solamente no querían hablar el español, sino palabras de otros idiomas. Es en forma, ¿no?, inductiva, es todo lo contrario a lo deductivo. Inferencia por deducción, ya les dije anteriormente, ¿no?, de lo general a lo particular, de afirmaciones generales a conclusiones particulares. Tenemos un ejemplo. Es sabido que en el fútbol, ¿sí?, una falta dentro del área en contra del rival que está atacando se sanciona con un penal. Sandra está en el área, a punto de patear la pelota hacia el arco, cuando recibe el golpe de una jugadora del equipo contrario, quien desea impedir el gol. ¿Qué inferimos en forma deductivamente? Que Sandra merece que el árbitro cobre un penal a favor de su equipo. Pues lo vamos a leer, a ver, no sé si es cierta esta deducción. Bueno, depende, no está hablando de Sandra. Es sabido que en el fútbol una falta dentro del área en contra del rival que está atacando se sanciona con un penal. Nos está dando algo general ya, ¿no? Una norma, una regla. Y nos dice, Sandra está en el área, a punto de patear la pelota hacia el arco. Ya nos está indicando que está en el área, cuando recibe el golpe de una jugadora del equipo contrario, quien desea impedir el gol. Pero deductivamente inferimos que Sandra merece que el árbitro cobre un penal a favor de su equipo, porque está dentro del área. Para poder responder correctamente, alumnos, las preguntas sobre inferencias lógicas, tenemos que tener en cuenta qué tipo de razonamiento se está empleando en el desarrollo del texto. Si es deductivo o inductivo. Inductivo, ¿no?, o deductivo, que es todo lo contrario. Se tiene que reconocer los supuestos, ¿no?, explícitos, ¿no?, fuera, o implícitos, que el autor o emisor del texto asume como verdaderos. Tiene que descartar como respuesta cualquier enunciado que corresponda a citas extraídas literalmente.
citas extraídas literalmente. ¿Por qué, alumnos? Porque esto es tal como está escrito. Y citas, ¿no?, extraídas literalmente son pues de varios autores. Entonces, esas no serían las respuestas. Dice, descarta como respuesta cualquier enunciado que corresponda a citas extraídas literalmente, ya que de ninguna forma se les pueda considerar inferencias. Ojo, las citas, por favor. Tenemos un ejemplo. Estudiantes. Hay 2 árboles en mi jardín. Uno creció chueco y doblado. El otro, por el contrario, se hiergue enhiesto. A ver. Hay 2 árboles en mi jardín. Uno creció chueco y doblado. Y el otro, por el contrario, se hiergue enhiesto. Se infiere, alumnos, que acá hay una contraposición. Opuesto, ¿no? O antónimo, ¿no? Pero no se utiliza antónimo, ¿no?, sino contraposición. Con chueco, ¿no?, que es doblado, ¿no?, que enhiesto significa derecho. O sea, acá hay una contraposición. Bien, alumnos, elaboran un organizador visual con la información brindada en el cuaderno. Toman una fotografía nítida y la envían a la plataforma de la institución educativa privada San Carlos. Y es la 1, ¿no? No, 2:40. Su examen está programado para la 1:10. Bien, alumnos, abran su libro virtual, página 7. Página 7. ¿Quién llegó? Arturo, ¿no? Arturo. ¿Quién más? Diego Senti. Y Manuel más bien no ha llegado. No. Página 7, segundo bimestre. Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, señor Diego Senti. En la página 7, verificando el aprendizaje, texto número 1. Diego Senti, ubicado. Diego. No está. De Diego y Manuel. Michelle. Sí, profesor. Da lectura al texto número 1. Yo te indico hasta dónde. Ya. Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hiciera en la víspera sus captores. Con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla.
La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos. Pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. Hasta ahí, Nayeli. El, el sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrado por dentro, tal vez escogido a propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto la corona de muérdago en la puerta de un letrero para ella bienvenida. Así había sido, en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se apagaran en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. Bien, alumnos. Veamos las preguntas, ¿no? La número 1 dice, el texto se desarrolla en torno... Y bueno, ya está la respuesta ahí. En la letra B, a las expectativas de Diana por su próxima liberación, ¿no? Pero si le estaban haciendo una fiesta, tan liberada, pero a veces comprometida, ¿no? Por quedarse, ¿no? Pero ya tenía lista su maleta, algo, ¿no? Que leyó Michelle, ¿no? Para poder irse, ¿no? Y al día siguiente, no, claro, y al día siguiente pasar la noche, ¿no? Con su familia. Veamos la número 2. A ver. Presumiblemente, Diana esperó hasta el amanecer para, letra A, gozar de plena libertad, B, salir del torbellino, C, regresar a la cárcel, D, descansar un rato en el mueble, E, visitar a su madre. ¿Cuál piensan ustedes? Si quieren, volvamos a leer. A ver quién sigue de ahí. Fernanda, a ver de nuevo. Para entender, ¿no? A ver de nuevo. Fernanda, porque habla de captores también, ¿no? En la palabra de captores. Fernanda. ¿Desde el principio, profesor? Sí, el texto 1. Esa ilusión. Esa ilusión la sostuvo en un hilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus captores, con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarlo. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como un augurio de tiempos. Augurio. A ver otra vez. Augurio. Ya continúa. De tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. Hasta ahí. Continúe. Arturo. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro, tal vez a propósito para que soporte bien la tormenta. Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto la corona de muérdago en la puerta con un letrero para ella: bienvenida. Así había sido. En efecto,
Diana siguió tan segura de su liberación, que esperó hasta después de que clavaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta, y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. De incertidumbre. Entonces, en la número 2, presumiblemente, Diana esperó hasta el amanecer ¿para qué? ¿Quién responde? La E. ¿Visitar a su madre? La A. Ujú. Gozar de plena libertad. Porque habla de carceleros, ¿no? De cárcel, de repente la habitación donde él estaba, ya lo comparaba, ¿no? Pero de repente que esas personas nos podemos de repente imaginar que eran sus familiares, ¿no? Y que ese día tenía que irse, pero ¿qué hicieron? Le hicieron una fiesta sorpresa y tampoco no les iba a causar de repente lo que es un desaire, ¿no? Ella también pensaba en su madre, ¿no? Que le estaba esperando para cenar, ¿no? Y que en la puerta le había colocado un muérdago, ¿no? O sea, un letrero, ¿no? ¿No? Etcétera. La número 3. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? Letra A muchas dudas en los personajes del relato. Al clima, letra B, al clima y si en verdad el día sería muy malo. A contemplación respecto al libertinaje de Diana. Letra D, a que la mañana era muy incierta e insegura. Letra E, a los cancerberos de Diana y también al día frío. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? Casi ya en la parte final donde empieza, donde dice en la lectura, así había sido. En efecto, Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se apagaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. ¿Cuál sería la La respuesta? C. ¿Ah? La C. A la contemplación respecto al libertinaje, Diana. ¿Qué es libertinaje, Michelle? Porque descartado los cancerberos, ¿no? A muchas dudas en los personajes del relato también descartado. ¿Recuerdan más anteriormente por qué le habían regalado eh, esa chaqueta de cuero? ¿No? Porque ese día había tormenta, ¿no? Y le regalaron una chaqueta de cuero como para recuerdo, ¿no? Entonces no se sabe si el día siguiente cómo iba a estar por el clima. O sea, el clima y si en verdad, ¿no? El día sería muy malo, ¿no? Pues, la B. Porque la D no, porque dice a que la mañana era muy incierta e insegura.
Mañana, pero ¿qué tipo de mañana? Porque el día anterior se estaba hablando de lo que era una tormenta. En la número 4, es incompatible con lo narrado sostener que Diana siguió tan segura de su liberación. Ojo, incompatible. ¿Eh? Diana siguió tan segura de su liberación. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles. La fiesta que le hicieron las vísperas sus captores. Diana era esperada por su madre y hermano. ¿Qué es lo que no encaja con la lectura? ¿Quién esperaba a Diana? Solamente su mamá, no su hermano. Entonces, esa es la incompatibilidad, alumnos, lo que es en la lectura. Uy, nos hemos pasado, 1 y 18. Estudiantes, ingresen a la plataforma. Vamos, hijos, hijas. En módulo 3. Y busquen examen diario número 1, razonamiento verbal 1, segundo bimestre. No en aptitud verbal, por favor, en razonamiento verbal 1. ¿Ya ubicaron? Nadie tiene problemas, ¿no? ¿No? El tema que dan ustedes es el de plan de redacción. Ahí tienen la pregunta número 1. Chirimoyo.
No es chirimoya, chirimoyo. Número 1, su fruto contiene semillas negras que se utilizan como insecticidas. Número 2, se cultiva por su fruto grande y pulposo. 3 en romanos, oriundo de América tropical. 4 en romanos, alcanza 10 metros de altura, tiene hojas largas, elípticas y aterciopeladas. Número 5, en romanos, árbol clasificado en el orden Magnoliales de la especie Annona cherimola. Y tienen ustedes ahí las alternativas. En la pregunta 2 hablamos de Chichén Itzá. Yo sé que han estudiado ustedes eso. Número 1 en romanos, se remonta a principios del siglo VI. 2 en romanos, se transformó en uno de los centros políticos de Yucatán. Número 3 en romanos, la más significativa de las ciudades mayas. Número 4 en romanos, refundada en el siglo X. 5 en romanos, situada en la península de Yucatán. Pregunta número 3. La despedida. Es el tema, el título, ¿no? 1 en romanos. Al parecer, esto asombró al propio mar. 2 en romanos. Abrió un cajón del cual retiró una serie de papeles, en su mayoría facturas. 3 en romanos. En este trabajo estuvo durante cerca de 20 minutos, al cabo de los cuales súbitamente estalló en un gigantesco y sorprendente sollozo. 4 en romanos. Inmediatamente se secó los ojos con el pañuelo y miró rápidamente a su alrededor, como temeroso de la presencia de testigos. 5 en romanos. Se puso a ordenarlas. Pregunta 4. Hallazgo insólito. 1 en romanos. El original debió ser muy anterior. 2 en romanos. En 1952, el escritor boliviano Jesús Lara encontró una copia manuscrita de un drama cuyo tema era la conquista, fechado en Chayanta en 1871. 3 en romanos. Esta fecha podría remontarse hasta fines del siglo XVII. 4 en romanos. La obra se reconoce con el título de La tragedia del fin de Atahualpa. 5 en romanos. Termina cuando Pizarro ofrece la cabeza del Inca al rey. Y la pregunta 5, que es el teatro de títeres. Los títeres pueden tener figuras humanas o zoomórficas. Número 2 en romanos. En este tipo de teatros actúan títeres en lugar de humanos. 3 en romanos. Se confeccionan 3 tipos de títeres. 4 en romanos. El títere de guante está hecho para ser controlado por la mano del operador. Bien, tienen que ordenar